con este tema, ya entrando a el conocimiento del efecto de los newsubs. Como habíamos comentado la sesión pasada, vamos a ir trabajando con cada una de las moléculas que están contenidas en estos suplementos. Y pues vamos a empezar por algo que puede causar controversia. De hecho, es un tema altísimamente controvertido y está 50-50% a favor y en contra del uso del aspartame. Por eso consideré muy necesario empezar por aclarar qué es, porque las dudas pues siempre ahí están presentes, y cuando no tenemos el conocimiento, pues esto hace que la duda se convierta en miedo, y el miedo pues nos hace abstenernos de su uso, porque pues entre que lo que dicen, entre lo que yo acepto, entre lo que yo manejo, entre lo que se conoce a nivel científico, todo eso crea la incertidumbre, y que decimos, mejor me alejo. Por eso consideré importante trabajar con esta sustancia, porque cuando ustedes tengan ya en la mano a los suplementos de recién ingreso al mercado, los NuSubs, ustedes van a ver ahí la advertencia de precaución: fenilcetonúricos. Y entonces dice uno, ¿qué? Y luego ya cuando se analiza el contenido, se dice aspartame, tal concentración. Y entonces dice uno, de ahí es donde viene lo de la fenilalanina. Y entonces pues ya entra justamente la creencia de que vamos a introducir algo negativo a nuestro organismo. Y es lo que vamos a, espero, eliminar cuando ya lo conozcamos a fondo. Ese es el objetivo de esta plática introductoria al uso de los NuSubs. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a dar inicio a lo que es el aspartame. El aspartame es un edulcorante, y en ocasiones se utiliza indistintamente edulcorante de endulzante. Y la diferencia está en que el edulcorante es un compuesto que proporciona un sabor dulce, pero no introduce calorías. Esa es básicamente la diferencia que debemos contemplar. Y ahí se crea también otro de los grandes mitos, porque dicen, no, utiliza mejor miel en lugar de los edulcorantes o en lugar del azúcar. Así vas a endulzar y no vas a tener repercusiones, pues porque lo que se busca es evitar la introducción de nutrientes que aporten calorías al organismo y por lo tanto favorezcan, pues ahorita todo está enfocado en la obesidad, síndrome metabólico, diabetes y lo que le sigue. Y de ahí fue donde tomó una gran relevancia el uso de los edulcorantes, evitar este caminito. Pero la controversia se generó pues porque básicamente son compuestos sintéticos. Sin embargo, la miel se considera un edulcorante.
Y también eso es bien controvertido. ¿Por qué se considera a la miel edulcorante? Porque si se compara con el aporte energético y calórico que proporciona el azúcar de caña, que es la sucrosa o sacarosa, que es un disacárido, que es el que se tiene como punto de referencia respecto al aporte del sabor que nos deleita y que nos gusta a los seres humanos fundamentalmente, pero que conjuntamente a lograr al paladar esa condición de satisfacción, se acompaña del aporte de calorías muy alto. Entonces, cuando se utiliza la miel se compara respecto al contenido calórico que aporta la misma cantidad de azúcar de caña. Y entonces el aporte es menor, anda en relación al 80% de aporte calórico, lo que proporciona la miel con respecto al 99.99 que se considera la misma cantidad de sacarosa. Por eso es que se considera que es mejor, aparte de que incluye muchos otros compuestos que son favorables para la salud, fundamentalmente vitaminas, enzimas, coenzimas y minerales, cosa que el azúcar de caña no proporciona, sobre todo mientras más refinada esté. Mientras menos refinada esté, que ahí podemos hablar pues del mascabado o la azúcar morena sería el siguiente paso. Luego el mascabado, luego el piloncillo y luego la melaza. Ahí tenemos los compuestos tal cual se extraen del azúcar de caña y que incluyen numerosos nutrientes que se le van retirando conforme se va refinando. Así que mientras más compleja sea esta extracción, mientras más purificada tengamos al azúcar de caña, a la sacarosa o sucrosa, vamos a tener menos aporte de nutrimentos y más acúmulo de glucosa en particular y fructosa. Entonces, esa es la diferencia. Y pues aquí en la historia nos ponen que muy probablemente el primer edulcorante fue la miel de abeja. Pues, porque se tiene esta referencia en una pintura rupestre le calculan aproximadamente 20.000 años. Entonces ya se utilizaba la miel pues desde hace un buen rato. Y en la medida en que va avanzando la tecnología, pues se va buscando el aporte de unas sustancias que nos den ese sabor, que nos den esas características al paladar para que podamos degustarlo y por lo tanto preferirlo a través de moléculas que activen a esos receptores, pero que no nos aporten energía, que no nos aporten calorías. Así es como surgen los edulcorantes. Y pues la primera referencia de un edulcorante sintético es alrededor de allá para entrar al 1900, que ¿cómo se llama esto?
fortuitamente trabajando en distintas actividades químicas, unos investigadores, de los cuales van a salir dos, el que se considera el inicial, pero fue otro el que lo patentó. Como siempre, hay muchos problemas en investigación por la primicia, por decir, yo fui el inventor, yo fui el generador de la idea, en fin, todo eso es muy peleado, ya se los he comentado tristemente, pero así es la realidad. Entonces, estas personas eran unos investigadores que estaban trabajando en extracción, fíjense, de sustancias del petróleo. Y entonces, accidentalmente se llevó a la boca la mano que contenía esa sustancia y detectó el sabor dulce. Y entonces fue como, pues ya lo fueron puliendo y encontraron que la mezcla de esas sustancias daban un sabor dulce. Y pues ahí se tuvo como una patente, porque además es muchísimo más dulce en mucha menor cantidad con respecto al azúcar de caña. Y pues más adelante fue cómo se pensó utilizar este beneficio, sobre todo en los casos de la obesidad. Todavía no se detonaba todo lo de la pandemia actual, ¿no? En fin, que ahí es donde se tiene ubicado el inicio de los edulcorantes. Y pues ya tiene un buen rato, pero ya en la década de los 60 del siglo pasado, también ya tiene añitos, es que se empezó a utilizar para mejorar el sabor de los alimentos en general y pues de los alimentos procesados en particular. Y pues ahí se ha trabajado en muchos países, pero los japoneses pues han sido los que han tenido mucho que ver en el avance de todos estos elementos sintéticos. Entonces esa es la pues mínima historia de dónde viene todo esto. Entonces son sustancias que se agregan a los alimentos, pero no todo es negativo, aunque digamos son químicos. Por ejemplo, el aspartame se produce por la combinación de dos aminoácidos. El aminoácido proveniente de la asparagina o asparagina, que es el ácido aspartico. Ahí también vamos a recordar que tienen varias formas la misma molécula, así como encontramos a los iones en su forma molecular, en su forma ionizada, en forma de sal, combinados con ciertos elementos formando unos compuestos igualitito. Las partículas orgánicas, como es en el caso de los aminoácidos, los podemos encontrar. Recuerden que un aminoácido, de los cuales hay 22 dentro de nuestro organismo, pero en la naturaleza hay alrededor de 200 aminoácidos, se clasifican así porque en un extremo tienen un grupo amino, NH2, y en el otro, en la otra parte de su molécula tienen un grupo carboxilo. Entonces siempre cuando se unen dos aminoácidos, se va a unir la parte del grupo amino de uno con el grupo carboxilo del otro, eliminando una molécula de agua, ¿sí? Esa es la famosísima unión peptídica. Y así se van uniendo para formar las proteínas. Pero cuando están aislados, pueden estar en forma de sal
o pueden estar en su forma natural con un grupo amino, con un grupo carboxilo del otro lado, o pueden tener neutralizado el grupo amino, quedando activo el carboxilo, como en este caso tenemos el ácido aspartico, y les decía yo que deriva también de la asparagina, que es cuando predomina el grupo amino y el grupo carboxilo está utilizado, está combinado. Entonces igual pueden estar en su forma nativa, en su forma de sal, en forma de neutralizado su grupo carboxilo o neutralizado el grupo amino. Esas son las formas más simples en las que podemos encontrar a los aminoácidos. Entonces aquí esta asparagina, que está con su grupo carboxilo activo, entonces lo manejamos aquí como ácido aspartico, ¿sí? Entonces se dice que el aspartame o aspartamo es indistinta en la nomenclatura, está constituido por dos aminoácidos, el ácido aspartico y la fenilalanina. Ya de ahí de entrada decimos, esos son moléculas que tiene nuestro organismo. ¿Por qué nos va a afectar? Eso es así de entrada, ¿sí? Por lo tanto, cuando ya se combinan, que aquí es como tenemos allá la molécula como tal, tiene una fórmula específica que lo hace llamar L-alfa-aspartil, porque es en el grupo del anillo en donde se une la fenilalanina o viceversa con un grupo metilo y el número de carbonos son 14, el número de hidrogeniones que tiene son 18, dos grupos amino, porque corresponde uno a cada aminoácido, y oxígenos que corresponden a los grupos carboxilo o hidroxilo u oxígeno. Así que esa es su fórmula del aspartame. Entonces, fíjense ustedes, el ácido aspartico es producido por nuestro organismo, mientras que la fenilalanina es un aminoácido esencial que se agrupan en aminoácidos no esenciales y esenciales. Los no esenciales son los que nosotros producimos. Tenemos esa capacidad metabólicamente hablando, mientras que hay otros aminoácidos que no los producimos y por lo tanto los tenemos que introducir a través de los alimentos. Es el caso de la fenilalanina, siempre va a entrar a través de los alimentos. Y entonces eso el ácido aspartico proviene de la asparagina, que es el nombre inicial de este aminoácido por encontrarse abundantemente en los espárragos, aunque también es muy abundante en el azúcar de caña y las melasas. Tiene un sabor muy dulce y la fenilalanina lo incrementa, llevándolo a entre 180 y 200 veces más dulce en relación al sabor dulce que tiene el azúcar de caña, la sacarosa. Entonces, en el caso de la sacarosa, la condición que activa a nuestros receptores de lo dulce es la glucosa, son la glucosa y la fructosa, mientras que en este caso son los aminoácidos de manera independiente, ya sea el ácido aspartico y la fenilalanina de manera independiente, tienen por sí un sabor dulzón. Combinados se incrementa, fíjense cuántas veces,
se potencia la condición que nos activa nuestros receptores gustativos y eso produce un sabor muchísimo más intenso que lo que produce el azúcar de caña, que es con lo que se compara, ¿sí? Eso es básicamente. Ahora, se tienen que hacer obviamente reacciones químicas, y les digo esto, los laboratorios de Japón pues han tomado la batuta, pero se producen en todo el mundo, ¿sí? Son las industrias de los saborizantes los que trabajan intensamente, no es nada más lo dulce, sino, como lo vamos a ver un poquito más adelante, hay que incentivar el sabor de los alimentos en general para atraparlos y de esa manera pues que prospere la industria alimenticia. Así que esta molécula ya así sintetizada, fíjense, esta es el aspartato y esta es la fenilalanina. Y este grupo es el que le da un factor de metanol, que como vamos a ver es justamente lo que lo marca como riesgoso. ¿Sí? ¡Ah, qué barbaridad! Se produce metanol y eso es lo que ha hecho que se fije en la parte negativa de los edulcorantes en general y del aspartame en particular, ya sea lo que se produce durante su metabolismo o lo que deja como producto de desecho. Pero como vamos a ver, el metanol está presente en muchas de los alimentos naturales, particularmente en frutas y verduras. Así que pues todo esto en nuestro organismo lo maneja, por lo que espero que quede bien claro que no tiene nada de negativo el uso del aspartame. Al contrario, si no estamos metiendo aminoácidos, estamos metiendo nutrientes, ¿cierto? Bueno, ya como se vende, es como un polvo de color blanco, cristalino, puede vender también en forma de granulación, de granulado, con un peso molecular que obviamente pues, es la suma del peso molecular del aspartato y de la fenilalanina. Ecológicamente es seguro porque es biodegradable y vamos a ver que nuestro organismo directamente lo maneja. Por lo tanto, no es regular. A un pH entre 6 y 7 se solubiliza en agua al 1% a 25 grados centígrados, factor que se incrementa al aumentar la temperatura y la acidez. Aquí lo tenemos. El aspartame a un pH bajo tiene un comportamiento, mientras que a un pH tirándole al alcalino, que ya esto sigue siendo ácido, pero aquí estamos hablando de un pH 2, 3. Ya cuando empieza a tender hacia lo alcalino, entonces se forma un derivado, que es la disetopiperacina, pero este mismo se vuelve a convertir en la aspartilfenilalanina, que es este compuesto, y que luego se degrada separándose la fenilalanina y el ácido aspartico. Entonces es la interconversión dependiendo, como vamos a ver, del punto en el que se encuentre de nuestro tracto digestivo. ¿Sí? Así que eso es muy estable cuando está así, sólido y a temperatura ambiente, pero también las temperaturas elevadas, así seco, no le pasa nada, ya que su estabilidad depende del pH, la temperatura y el tiempo.
¿Qué quiere decir esto? Que si sometemos a cambios de temperatura, aún cuando esté en el sobrecito, o el transcurso del tiempo, se va a degradar, se van a separar los aminoácidos. Y esa es, va a tener menos dulzor, pero va a tener el activo, o nos va a desencadenar esa sensación, porque ya de por sí lo tienen el aspartato, el ácido aspartico o la fenilalanina. Entonces va a endulzar menos, pero no va a tener ni efectos adversos, y lo único que vamos a hacer es que vamos a tener que agregar un poquito más para tener el sabor que nos interesa, ¿no? Que es justamente el objetivo. Y pues esto se maneja desde, hay estudios evolutivos y estudios ontológicos. Los evolutivos nos dicen que hay muchas especies por debajo de los mamíferos que no tienen receptores para el sentido del gusto del dulce. Pero, por ejemplo, nosotros sabemos, lo vemos, como las moscas tienen súper desarrollado el sentido del gusto por lo dulce. Pero otros organismos no. Incluso dentro de los mamíferos hay grupos de los simios. Ay, perdón. Es que ando media chacosita de la garganta, pues por haber andado en el calorón y luego el aire acondicionado. Y no he quedado bien. Así que ando un poquillo achacosita. Perdón. Bueno. Entonces, evolutivamente, hay muchos especímenes que no tienen estos sentidos del gusto por lo dulce. Hablando específicamente de eso. Y ontogenéticamente se habla del bebé que en vida intrauterina tiene respuesta ante un alimento cargado en azúcar, en dulce. Y incluso se maneja que en el nacimiento pues ya tienen toda esa tendencia hacia lo dulce, pero tiene mucho esto de educación, porque les he comentado en otras ocasiones que la mamá le da la leche al gusto de ella. Es ella la que prueba la leche y dice está insípida, y le empieza por agregar las mielecitas, y pues claro que en la medida en que ya detecta ese otro sabor, pues cuando se le da ya la leche natural ya no la acepta. Pero esto tiene de incentivarle ese gusto de manera artificial, o sea, es educación. Y pues, por ejemplo, las personas que son muy cuidadosas de su nutrición desde ellas mismas durante su embarazo y luego en el nacimiento, pues están vigilando mucho eso y no le aportan ese plus, ese extra a lo que nosotros, la mayoría, nos dirigimos, ¿no? Que es que sepa rico, sin importar si es nutritivo o no, o qué tan perjudicial es ese incremento para mejorar el sabor. Ahí es donde empezamos a maleducar a nuestro paladar.
Entonces aquí volvemos a insistir que el aspartame está constituido por dos aminoácidos, el ácido aspartico, la fenilalanina y el grupo metanol, que es el producto ya de su degradación. Esta es la molécula con su grupo metilo característico y es la fórmula como nosotros la ingerimos, pues en muy diferentes formas, en muy diferentes nutrimentos, pero vean cómo correlaciona exactamente con la nutrición industrial, ¿sí? Con los alimentos procesados, que es justamente en donde está todo el inicio de la disfunción que nos va a llevar a la obesidad, síndrome metabólico y diabetes. Entonces, cuando nosotros nos tomamos una tacita de té o una tacita de una agua de frutas que hacemos de condiciones naturales y le agregamos el aspartame, no vamos a tener ningún problema. Mientras que si lo tomamos en estas circunstancias en las que todo es artificial, todo es sintético, pues definitivamente esa es la enorme diferencia respecto a los efectos que vamos a poder tener. Sin embargo, ahorita vamos a ver en otros estudios que se han hecho muy numerosos por toda esta controversia de la cantidad que contiene una lata de cualquiera de los elementos, estos industrializados, y vamos a ver que la dosis incluida dentro de cada una de las latas corresponde a una concentración que es muy fácilmente degradable por nuestro organismo respecto al aspartame o a edulcorantes en general, pero no estamos hablando de los otros elementos que tiene la comida procesada. Entonces, este aspartame se distribuye con diferentes nombres comerciales y esta molécula ya fue aprobada por la FDA, Food and Drugs Administration, desde 1981, después de que numerosos ensayos mostraron que no causaba cáncer. Vamos a ver cómo se ha vilipendiado pensando o difundiendo la información de que es inductora del cáncer y de muchas patologías que también vamos a enumerar. Pero la cantidad que nos dice las dosis a las que se llegó a través de numerosos estudios y que fue lo que aceptó esta FDA, es que se tienen unas dosis de alrededor de 40 miligramos por kilogramo de peso. Entonces una persona de 70 kilos de peso en promedio, ¿cuántos gramos? 7 por 4, 28, 2000 y dos ceros, 2400, o sea, 2 gramos tendría que estar introduciendo, que en otros estudios hacen la conversión por latas, que también lo vamos a ver. Bueno, vamos a ver en dónde participa su percepción, qué es lo que nos activa. Y pues para eso tenemos la reflexión, el conocimiento de lo que es el sentido del gusto, ¿no? Entonces de ahí se fundamenta el sentido del gusto en receptores acoplados a proteínas G, que las hemos mencionado así como que de pasadita nomás, y no nos hemos detenido a estudiar las proteínas G que están unidas a receptores sensitivos. En este caso,
los receptores de las papilas gustativas están acoplados a proteínas G. Entonces recuerden aquí que en la lengua tenemos distribuidos de manera diferencial a los receptores. Los receptores del dulce en la punta de la lengua, los receptores del ácido, de lo agrio y de lo amargo y de lo salado. Están distribuidos de manera específica. Y las papilas tienen una estructura también particular que nos da una conformación, una morfología que les proporciona o a lo que se deben los diferentes nombres de que si es una papila circunvalada, foliada o fungiforme, y que cada uno de estos diferentes tipos de papilas están constituidos por numerosas células, y esas células epiteliales están en conexión directa con terminaciones nerviosas aferentes sensitivas, que son las que conducen la información que ha sido decodificada por los receptores de la membrana de las células, células epiteliales, que son las que determinan la sensibilidad directamente. Entonces, una de estas células epiteliales está aquí representada, y estos receptores epiteliales tienen receptores de membrana. ¿Se acuerdan que hemos hecho mucho énfasis en eso? Una cosa son las células receptoras y otras son los receptores moleculares de los que depende la percepción que tienen esas células receptoras propiamente dichas. Entonces aquí una de estas células está aquí representada. En su membrana están moléculas que funcionan cuando se unen aquí el ligando, que es molécula de azúcar, molécula de sal, molécula de un aminoácido, en fin, ¿sí? De acuerdo de el mensajero, se va a unir a receptores específicos, y por la parte interna, ¿se acuerdan que los receptores de la membrana tienen un dominio extracelular, un dominio transmembranal y un dominio intracelular? Que cuando se une el ligando, hay cambios conformacionales en el receptor, que es lo que activa a enzimas o partículas que tienen o que forman parte del receptor mismo, y en este caso nos habla de receptores acoplados a proteínas G. Una proteína G es un complejo de varias subunidades y tiene que ocurrir la función enzimática de degradar GTP. De ahí es donde viene lo de proteínas G, porque dependen del guanosin trifosfato. ¿Se acuerdan que hemos hablado también mucho de que el ATP no es el único producido por las reacciones mitocondriales para generar moléculas macroérgicas? Hemos mencionado el GTP, UTP, CTP, igual que el ATP. Entonces, en este caso, tenemos al GTP, por eso se llaman proteínas G, que cuando interactúa el ligando con su receptor, funciona como enzima, degrada al GTP, y esa energía es para degradar, bueno, separar a los componentes de esa proteína que depende del GTP.
son subunidades, la subunidad alfa, subunidad beta y subunidad gamma. Cuando se separan estas subunidades producto de la reacción energética por degradación del GTP, entonces se separan los componentes de la proteína y sobre todo la subunidad gamma. Esto depende de cada tipo de célula, pero activan a la fosfolipasa C, que aquí nos la presenta como intracelular, pero generalmente está acoplada también a la membrana plasmática. La fosfolipasa C, como su nombre lo indica, degrada a los fosfolípidos que forman parte de la bicapa de la membrana. O sea, todo esto se está dando a nivel de la membrana plasmática. Y esa fosfolipasa C, como su nombre lo indica, degrada a los fosfolípidos. Hay fosfolípidos que son blancos, acuérdense que hay diferentes tipos de fosfolípidos. El blanco de la fosfolipasa C, de la fosfolipasa A, de la fosfolipasa B, de la fosfolipasa delta, todo eso varía. Aquí en el caso del gusto se activa la fosfolipasa C, que degrada a los fosfolípidos que tienen inositol en su porción polar, y nos produce el inositol trifosfato. O sea, 3 fósforos se le unen al inositol. Este es un segundo mensajero que viene al actuar sobre receptores que tiene para él el retículo endoplasmático. Y los cambios que genera la unión del inositol trifosfato con su receptor en el retículo endoplasmático induce que se abran los canales de calcio, y se acuerdan que el calcio está siempre secuestrado dentro de los cisternas del retículo endoplásmico. Se abren los canales y por gradiente se sale el calcio, y ahí tenemos ya las oscilaciones de calcio. Aumenta el calcio intracelular, lo cual favorece que se unan las vesículas que tienen aquí de mensajería, y entonces esos mensajes son tomados por la fibra nerviosa aferente sensitiva que está en contacto con la célula gustativa, de la papila gustativa, ¿sí? Aquí, esto que está aquí se está llevando a cabo aquí. Es la transducción de la información de una célula epitelial a una fibra nerviosa. Aquí están procesos de mensajería moleculares, y aquí ya tenemos señales eléctricas. Se genera porque obviamente aquí el mensajero químico se une a receptores de membrana, se abren canales de un tipo, se cierran otros, y eso genera la despolarización y se convierte de una señal molecular a una señal eléctrica, que pueden ser 10, 20, 50, 500 potenciales de acción. Acuérdense que son ráfagas de potenciales de acción que son conducidas por la fibra sensitiva aferente, y ya de allí viaja a el sistema nervioso central, en donde pues la interpretamos nosotros como algo sabroso, como algo dulce, o decimos le falta dulce, le sobra dulce. Todo esto es gracias a todos estos procesos de transducción. Entonces la información viaja pues por los diferentes mensajeros, señales, las terminaciones nerviosas de los pares craneales,
y luego vía tálamo llega a la corteza sensitiva. Acuérdense, está la cisura presentral o rolándica que nos separa a la corteza sensitiva y a la corteza motora. Entonces tenemos a la corteza sensible a los sabores, que es la gustativa, y ahí se integra la información. Entonces así es como va a llegar el aspartame a activar a los receptores del dulce, que tienen una distribución también muy específica. Entonces aquí tenemos a la papila gustativa. La papila gustativa está constituida por diferentes tipos de células que se distinguen por los tipos de receptores que tienen. Entonces los tipos de receptores se han clasificado en números romanos 1, 2 y 3, y cada uno de ellos es sensible a los diferentes sabores. Entonces, por ejemplo, el que se ha clasificado como tipo 1 es el sensible a la sal en concentraciones bajas. El receptor que se ha caracterizado como tipo 2 y que es un receptor dependiente de proteínas G, o sea, es un receptor acoplado a proteínas G, que era lo que veíamos previamente, nos manda el señal de lo dulce, del umami, de lo amargo y probablemente el kokumi. Este es un artículo del 2020 y 2019, están varias información combinada, y no nos define exactamente si estos mismos receptores son los que activan lo que nos da la sensación del kokumi. Y los receptores tipo 3 son los que se activan cuando tenemos los sabores agrios, todo lo correspondiente a la acidez. Y pues cada uno de ellos responde de manera distinta. Los receptores activan a procesos moleculares que transducen, ese proceso de transducción de una señal física, que es que llegue una molécula de azúcar o una molécula de ácido cítrico o una molécula X, y entonces van evidentemente a bañar a todos los receptores, ¿no? O sea, no el chile va a ir exclusivamente a unos receptores, va a bañar a toda la lengua, pero los que son específicos para un tipo de estímulo son los que van a responder con un umbral más bajo a ese sabor. Pero cuando mandamos estímulos supraumbrales, evidentemente no van a decir, yo nada más dulce, yo nada más lo salado, ¿no? Pues ¿qué sentimos? Que se quema la lengua completa, porque son estímulos supraumbrales, ¿de acuerdo? Pero cada uno de los subtipos, por eso se clasifican, si no todos serían iguales, tipo 1 todos. Pero ¿por qué se hace la clasificación en los subtipos? Pues cómo responden cuando se une el hígado. Ahora, el sabor umami es lo que producen los aminoácidos, las proteínas. Si alguien ha comido, que todos yo creo, un trozo de carne sin sal, van a saber, van a detectar un sabor dulzón. Las proteínas, los aminoácidos, generan un sabor dulzón.
El amargo todos lo conocemos y cómo sentimos la parte posterior de la lengua y por más que nos lavemos o tomemos líquido, no se quita, o sea, son muy, muy sensibles. Y el kokumi, tanto el umami como el kokumi, son términos de Japón, que son los que han descrito esas actividades que desempeñan un tipo de receptores cuando entran ciertos tipos de estímulos. Entonces, el kokumi se maneja como lo que tiene más desarrollado, por ejemplo, un catador, ¿sí? Que es una altísima sensibilidad para un determinado compuesto. Por ejemplo, hay los catadores de vino, y dentro de los catadores de vino, pues que de vino tinto, o que de la sidra X, o de todo eso. Es lo que se relaciona con un buen paladar. Cuando podemos distinguir en una ensalada y decimos, esto tiene aceite de oliva, no, esto tiene aceite de aguacate, esto es aceite de nuez, no, es aceite de uva, ¿sí? Lo que es la discriminación fina que enriquece, que se debe a agregados químicos que activan, pues tal vez sea un conjunto de receptores simultáneos y que nos correlaciona con bienestar, con placer, más que nada el placer de la comida, ¿no? Lo que es el hedonismo, que es disfrutar un alimento, no comer por comer para llenarnos, sino realmente un disfrute de estar paladeando. A eso se refiere el kokumi. Bueno, y pues todo esto implica procesos de transducción de señales. Estos receptores, por ejemplo, responden con bajas concentraciones de sal, mientras que estos receptores en concentraciones altas de sal. Aquí no es el sodio, sino que es el cloro del cloruro de sodio que forma la sal, lo que activa a estos receptores. Entonces, todo eso participa en lo que va a despertar nuestra sensación. Y pues los receptores que se van activando, todo es a nivel de superficie de las células, y luego vienen los procesos de la transducción, ¿sí? La activación de las proteínas G, o sea, todos son receptores acoplados a proteínas G, pero van al final de cuentas a inducir la transducción de una señal química a fenómenos bioeléctricos. Aquí tenemos un lado de la célula, digamos la porción apical, y aquí tenemos la porción basal de esa misma célula, que ya transformó esa señal química en una señal eléctrica al cambiar la conductancia de los canales que están presentes en su membrana basal, y de esa manera van a propiciar el efecto bioeléctrico que va a inducir la liberación de mensajeros, que son los que van a activar a receptores de la ruta aferente o sensitiva del nervio craneal y del décimo par, que es el glosofaringeo, y que entonces va a mandar la señal
eléctrica ya a la corteza gustativa. Aquí tenemos un ejemplo de el ATP, cómo funciona como mensajero. Si ustedes ven aquí, el ATP está actuando sobre receptores, sobre moléculas específicas, van a propiciar ¿cómo se llaman? Sí es proceso de transseñalización, pero es por desplazamiento del ATP de un compartimento al otro. El ATP aquí está funcionando como mensajero. Estos son, los hemos visto en otras ocasiones, receptores para el ATP. Aquí el ATP es el mensajero y eso va a hacer que se modifique la conductancia para los iones, diferentes iones, y eso va a generar la despolarización y ya los potenciales de acción que van a viajar por la vía aferente o sensitiva hasta llegar a la corteza gustativa. ¿De acuerdo? Entonces, todo es molecular. Y pues aquí tenemos los diferentes receptores y hay algunos receptores que son diméricos y unos que son monoméricos. ¿Qué quiere decir? Que tienen que estar dos receptores enlazados, interactuando, para que en respuesta a la unión del ligando lleven a cabo todos estos procesos de transseñalización. Pero hay receptores que funcionan de manera única, no necesitan dimerizar. Hay otros que necesitan tetradimerizar o multimerizar para funcionar y transducir la señal. Aquí no, en este caso es uni. Entonces, los receptores diméricos son los que detectan el dulce, el umami, que son los aminoácidos, y el kokumi. Y el monomérico para detectar lo amargo, ¿sí? Entonces, el umami imparte un sabor sabroso, digamos, o carnoso. O sea, cuando algo paladeamos y que decimos, está rico, se están activando los receptores específicos que son estos diméricos, ¿sí? Y que dice el kokumi es una sensación de ay, qué rico, que da cuerpo, que da complejidad, y que algunos pueden comparar con la forma en que los quesos y los vinos envejecen y mejoran con el tiempo. Todo eso, cuando se tiene un paladar fino, se pueden detectar todas estas características. Pero es un paladar educado que tiene que impedir su destrucción, y eso es su cuidado, evitando ciertos alimentos que van a destruir o van a modificar el umbral de sensibilidad de ese receptor. En la medida en que comemos pues mucho chile, les digo siempre, antes de comer ni siquiera hemos probado la comida y ya le estamos agregando sal, ya le estamos agregando chile, ya le estamos agregando limón. ¿A qué sabía originalmente eso? Pues nunca lo vamos a saber, porque de entrada modificamos su sabor. Y eso es porque tenemos muy mal educado nuestro paladar y ya no nos sabe nada si no tiene más sal, limón y chile, ¿sí? Y en la medida en que se tiene un paladar bien cuidado, entonces hay que eliminar todos esos estímulos supraumbrales para ir bajando el umbral de estimulación de los receptores, sean muy sensibles y detecten cualquier cambio. Eso es la diferencia entre un paladar bien educado y uno mal educado.
El sabor kokumi nos da lo que sentimos como más rico, placentero y que nos dura en todo, nos llena toda la boca. Sí, entonces cuando uno dice, esto es bocado en latín es bocato di cardinal, ¿no? Bocado de cardenal, o sea, algo sumamente muy fino. Están actuando estos receptores. Pero en conjunto, el saborizante que se agrega, entonces es lo que se conoce así como kokumi, y hacen que otros alimentos sepan y se sientan mejor, mejorando no solo el umami, sino los sabores dulces y salados. O sea, cuando tiene un agregado que nos va a activar a otros receptores. Así es como se detecta todo eso. Y aquí tenemos en este artículo, no puse la cita bibliográfica, aquí nos está diciendo cómo el aspartame actúa sobre los receptores. Aquí en esta parte son dos moléculas de aspartame que están interactuando con el sitio alostérico del receptor. O sea, tenemos aquí al receptor, evidentemente son proteínas muy complejas, que ya las hemos visto en otras ocasiones, tienen sus aminoácidos, que son los que conforman el sitio activo, el sitio que interactúa, ¿sí? Entonces aquí tenemos a los receptores del aspartamo, que evidentemente pues van a actuar sobre los receptores que mandan la señal del dulce, siendo aminoácidos, no se van sobre los receptores umami. ¿Por qué? Porque están unidas las moléculas y interactúan con regiones específicas de los receptores, y aquí están los números de los aminoácidos, que son los que van en el sitio activo específico del receptor, y entonces echan a andar todo el mecanismo de transducción y se va a integrar la señal de dulce. Pero todo está estudiado a nivel molecular. ¿Qué hace el aspartame? Aquí nos dice que hay variantes específicos en el receptor que son los que interactúan con el aspartame. Entonces nos dan exactamente a lo que son los receptores tipo 1, y que cuando están en posición activo, abierto o activo cerrado, o sea, cómo cambia la configuración estereoquímica. ¿Se acuerdan de cómo cuando interactúa un ligando con su receptor siempre hablamos de un cambio estereoquímico, que es lo que echa a andar los mecanismos enzimáticos para que se lleve a cabo toda la transducción? Pues aquí nos están diciendo exactamente cuáles son los aminoácidos que interactúan con el sitio alostérico del receptor. O sea que tienen todo un mecanismo bien definido. Ahora, aquí tenemos un ejemplo de cómo se activan los diferentes receptores de acuerdo para detectar una sola, pues no es una sola sustancia, es una mezcla de sustancias, que aquí, por ejemplo, es la mantequilla de cacahuate, ¿no? Que es lo que se le unta pues mucho. Para mí en particular es una cosa que no me pasa, pero bueno, está desmembrada o separadas
cómo se van activando diferentes tipos de receptores para detectar los diferentes elementos que en conjunto nos dan el sabor de esa mantequilla de maní. Entonces, hay unos receptores que detectan la viscosidad que es dada pues, por la cantidad de grasa que tiene. Otros los que detectan el sabor específico del cacahuate, ¿sí? Que es una cosa. Entonces, lo que estamos detectando es un conjunto de, pero los diferentes receptores están actuando cada uno de manera independiente. Unos detectan la parte grasa, otros con el sabor propiamente dicho del cacahuate en sí, otros detectan pues el espesor, la densidad de esa sustancia, si es muy gruesa o no. En fin, y todo eso, ¿quién lo va dando? Los diferentes aminoácidos, la glicina, la valina, el glutamato, que están contenidos como saborizantes. Pero vean que son moléculas, aminoácidos, que van a formar parte de nuestra nutrición cuando se degrada. Y pues en concentraciones de 40 partes por millón, que corresponde a 132 micromolar. Y las pruebas estadísticas que demuestran cómo cada uno de ellos va a funcionar. Así son los saborizantes. Cuando ya ingresa a nuestro organismo, está en esta forma, pero ¿cómo lo produje? ¿Cómo se produce? Y se mantiene estable para que se mantenga y realmente nos proporcione ese efecto de endulzar nuestros alimentos. Aquí nos menciona que se tiene la L o L-fenilalanina. Acuérdense que esto es levógiro o dextrógiro, dependiendo de la posición en donde tiene, por ejemplo, el grupo oxidrilo, que si está hacia atrás o si está hacia adelante, y luego la imagen en el espejo, todo eso son factores químicos. Entonces, cuando se tienen como materia prima, la tienen que proteger. ¿De qué la protegen? Pues del sol, del pH, de la temperatura, para que no se degrade, no se desnaturalice. Y tienen al ácido aspartico, están por separados. ¿De dónde los obtienen? Pues de proteínas animales, proteínas vegetales. Producen una reacción de acoplamiento, ya los juntan y producen el catalizador agregan el catalizador para que se unan. De aquí le quitan lo que les pusieron para que no se degradaran, que es la remoción de los protectores, y entonces ya viene la extracción de la molécula que se va a las etapas de purificación, y entonces tenemos exclusivamente ya esta molécula sin haberle todo lo que le agregaron para protegerla, para que llegaran estos compuestos y poder facilitar o favorecer la interacción. Todo eso se lo van a quitar
y entonces va a quedar ya nada más esta molécula que es la que va a ingresar a nuestro organismo, ¿sí? Ahora, entra a nuestro organismo, lo ingerimos, se lleva a cabo la digestión, que ahorita la vamos a ver más detenidamente. Ocurre la absorción, se va a metabolizar cada uno de los aminoácidos y el producto del metanol, que es al que se le atribuye. ¿Y por qué se forma el metanol? Porque el grupo metilo que tenía en el fragmento de la fenilalanina adquiere un radical hidroxilo, se convierte en metanol a partir del metilo. Y todo eso se va a metabolizar en el hígado. El metanol solamente vamos a ver cómo tiene efectos severísimos, pero en general ya habíamos visto, ya habíamos mencionado que las frutas, las verduras contienen todo esto y tenemos la capacidad enzimática de degradarlo, sobre todo en esas dosis, que son, y cuando se metabolizan nos queda separado los aminoácidos, el ácido aspartico y la fenilalanina, que se utilizan para la síntesis de las proteínas, el metabolismo en general. Entonces, no nos va a generar ningún efecto. Hay artículos que dicen, es que el metanol va a destruir a la flora intestinal. Ese es otro de los grandes banderas, grandes estandartes que enarbolan los detractores del uso de edulcorantes y del aspartame en particular. ¿Sí? Entonces, aquí está, fíjense, la distribución del predominio. No quiere decir que en el esófago hay exclusivamente la prebotela o los estreptococos o la bailonela, sino que es el predominio, porque hay de todos en todos lados. Pero el predominio son, pues, el helicobacter, aquí lo sabemos, en el cardias, alrededor del cardias, las proteobacterias, los bacteroidetes, todos están presentes en todos lados, pero con predominio en rutas específicas. Y entonces aquí nos están señalando el pH que hay en cada uno de estos compartimentos y qué es lo que va a favorecer los procesos digestivos graduales. Aquí evidentemente es muy ácido y pues es lo que cuando se exacerba espacio, por ejemplo, entre los alimentos, o estamos metiendo alimentos que todavía lo exacerban más, pues vamos a tener la acidez estomacal y luego viene incluso el proceso de la acidez que se produce en el esófago. En fin, ya ese es otro tema totalmente diferente. Pero cómo va cambiando el pH de acuerdo con los diferentes compartimentos del intestino delgado y del intestino grueso. Y que con esas características de el contenido de las alrededor de 200 cepas que tenemos en nuestro tracto gastrointestinal, ese pH va determinando pues el nicho, las condiciones ecológicas para que se establezcan las diferentes cepas bacterianas. Aquí nada más están las bacterias, pero nos faltan los virus, nos faltan las levaduras, nos faltan otros microorganismos, ¿no? Las arqueas. Y pues ese cambio en el pH va determinando todos los procesos ya de absorción, la digestión ya está dada desde acá, desde la boca,
y aquí ya se van a dar los diferentes niveles de absorción. Aquí entonces se van a absorber ya los aminoácidos que se produjeron en en la degradación pues a nivel gastrointestinal. Como es una molécula muy sencilla, pues definitivamente los aminoácidos se van a absorber en la parte inicial del tracto, que aquí nos lo dice: absorción de monosacáridos, de aminoácidos, ácidos grasos y agua en esta parte inicial del intestino delgado, inicial y media. Entonces aquí se dice: el aspartame se digiere al igual que la proteína de la dieta, se descompone rápidamente en sus aminoácidos constituyentes y se absorbe. Nada llega al colon, donde reside la mayor parte de nuestra microbiota, y no ingresa directamente a sangre u órganos, incluso a dosis muy altas. Por lo tanto, es difícil imaginar cómo el aspartame podría dañar nuestra salud intestinal, que es lo que en un artículo manejan, que el aspartame, a través del metanol que se produce en su separación, ya metabolizándose en el tracto digestivo, puede perjudicar a la flora gastrointestinal. Pero en esta tablita pues todavía se ve mejor la inocuidad de su efecto, porque pues tenemos concentraciones muy, muy bajas, ¿no? Entonces aquí se hace el comparativo de lo que contiene una cucharada de azúcar, una cucharada cafetera, una cucharada sopera y una taza. Entonces aquí en la cucharada cafetera tenemos aproximadamente 5 gramos, y aquí tenemos los diferentes digamos, edulcorantes que pueden ser naturales. Estos son naturales, están en las frutas, están en las verduras, y estos ya son los edulcorantes sintéticos. Entonces, esta es una combinación de aspartamo con otro edulcorante que da una sensación todavía más dulce, al grado de que se necesita una menor cantidad para producir el mismo dulzor que nos genera una cucharadita de azúcar disuelta, por ejemplo, en una taza de té, ¿no? Le agregamos una cucharadita cafetera a una tacita de té, y luego se compara cuánto se necesita del xilitol, cuánto del eritritol, cuánto del sorbitol, que nosotros hablamos del sorbitol siempre de manera negativa, pero lo tienen muchas frutas y muchas verduras, y cuánto se necesita de cada uno de estos edulcorantes para dar el mismo sabor de dulzor que nos produce una cucharadita cafetera. Entonces vean, el aspartame con 30 miligramos. Esas son unas dosis infinitamente pequeñas en relación a los 5 gramos que se necesita de azúcar. Y si esto nos está produciendo al degradarse glucosa y fructosa, y nos está produciendo aminoácidos al degradarse, y entran a los ciclos de Krebs, ¿sí? Y pues respectivamente, ¿cuánto se necesitaría para producir el dulce que una cucharada sopera o una taza de azúcar? Entonces la proporción es infinita. Aquí sería apenas 1 gramo contra 200 gramos que se necesita para conseguir ese gramo. Y pues aquí tenemos que hay numerosos también glucósidos del stevia. Ahí viene lo de la stevia también, comparativamente, porque la stevia
Me han preguntado también ustedes si la stevia, y yo les he dicho, la stevia tiene en su molécula glucosas. Aquí lo tenemos. Esta es una glucosa y otra glucosa. Es una molécula del stevio. Así que no es tan inocuo todos los derivados de la stevia, porque tiene una muy buena porción de glucosa, ¿sí? En conjunto de lo que vamos a agregar. Y por molécula, aquí estamos viendo que tiene 3 glucosas en cada una de ellas. ¿Sí? Y entonces, vean, los estebiócidos que son derivados de la stevia, también todos estos son derivados de la stevia. Y pues por eso aporta un sabor dulce, pero estamos metiendo glucosa, ¿sí? Entonces aquí tenemos por qué se considera negativo, o lo que manejan los detractores del uso del aspartame. Aquí, entonces, como se mencionó, es la unión de 2 aminoácidos, el ácido aspartico y fenilalanina, que contiene un metilo. Aquí está. Este grupo metilo se desdobla durante la digestión y forma el metanol. Y ahí dicen, oh, se está produciendo metanol en nuestro organismo, pero el metanol se encuentra en forma natural en el cuerpo y en muchos alimentos como las frutas y los jugos de vegetales. El cuerpo metaboliza los aminoácidos contenidos en el aspartame de la misma forma que lo hace con los que se obtienen de otros alimentos proteicos, como ya se comprobó en numerosos estudios. Entonces aquí tenemos el metanol, que es producto de la degradación ya del aspartame, entra la alcohol deshidrogenasa. Todo esto se está llevando a cabo en muchas células, pero en los hepatocitos en particular, porque siempre decimos los alcoholes que son producidos ya de por sí o están contenidos en muchas de las frutas. Cuando una fruta empieza a pasarse, empiezan las reacciones bioquímicas, esa fruta huele a alcohol, ¿sí o no? Huele a ácido acético, algunos más, ¿sí o no? Entonces ahí tenemos, y nos comemos la fruta y santa paz, ¿sí? Estamos metiendo metanol, estamos metiendo etanol, estamos metiendo ácido acético, ácido propílico, ácido metílico, todos esos compuestos están contenidos en esos nutrimentos, en esos alimentos, y los metabolizamos, ¿sí? Ahora esto es producto ya de la degradación. Y otro aspecto que manejan ellos mucho, nos dicen, es que se debe una reacción de la nicotina, de nicotinucleótido oxidado, que se reduce, entonces se produce una oxidación y una reducción. ¿Se acuerdan ustedes dónde participan mucho estas reacciones? Lo vamos a ver específicamente cuando hablemos de la niacinamida. En la cadena respiratoria, ¿sí? O sea, muchas de las reacciones son dependientes de los derivados de la niacina, otra forma del complejo de la vitamina B. Y se forma un intermediario que es el formaldehído, entonces entra el aldehído deshidrogenasa, se forma el ácido fórmico, que termina por degradarse en agua y dióxido de carbono. Manejan mucho, es que el ácido fórmico nos va a producir una acidosis. Y luego, como se altera aquí el pirúvico, se produce una acidosis por el ácido pirúvico y por el ácido láctico. Esta reacción es la que manejan mucho como la justificante de no utilizar el aspartame
porque se acumula mucho esto. Si se quedara todo ahí, pues a lo mejor, pero esto tiene una reacción de continuidad, nada se frena. La citotoxicidad entonces se atribuye al aumento de los niveles de nicotina de nitronucleótido reducido, causado por el metabolismo del metanol catalizado por la aldehído de citogenasa tipo 1, produciendo un estrés reductor, lo que produce la liberación del ion ferroso de la ferritina, causando activación de la oxidación. Eso es lo que ellos manejan que nos va a producir el aspartame. Si tomáramos kilos de aspartame, a lo mejor. En cuanto a los efectos del metanol y sus metabolitos, se describe que el metanol per se solo produce depresión del sistema nervioso central, siendo sus metabolitos los responsables del efecto tóxico en altas dosis. En este sentido, algunos reportes indican que el formaldehído carece de efectos adversos debido a su rápida biotransformación, o sea, inmediatamente se convierte en agua y dióxido de carbono, ¿sí? Y entonces aquí tenemos lo que está ocurriendo a nivel del intestino, ¿sí? Entonces son las vellosidades intestinales. Y ya histológicamente esquematizado, aquí tenemos las criptas, luego las vellosidades, y tomando una sola célula de ellas, bueno, aquí son esquematizadas 3, son las células las que producen el mucus, la mucosidad, pero también aquí hay una relación con lo que está ocurriendo en la degradación del aspartato. Decimos, estamos a nivel del lumen intestinal, está el aspartato, el ácido aspartico y la fenilalanina, que se va a degradar produciendo el metanol, el ácido aspartico y la fenilalanina, que son sus componentes, y es de consecuencia del grupo metilo que tiene la molécula de fenilalanina. Y todo eso está en la célula intestinal del tipo de las mucosas, cómo lo manejan. Están separados los aminoácidos y esto lo van a transferir, están tomándolo aquí y lo van a transferir a través de la membrana basal al torrente circulatorio, y va a pasar ya como aminoácidos libres el metanol y los componentes libres. ¿Y dónde van a entrar? Al ciclo de Krebs, ¿sí? Entonces llegan a cada célula, la célula los incorpora como nutrientes y cada uno de ellos ingresa. Aquí tenemos todos los diferentes tipos de aminoácidos, cómo ingresan en los diferentes niveles del ciclo de Krebs. Entonces aquí tenemos la fenilalanina, entra como acetilcoenzima A, puede formar cuerpos cetónicos o entra directamente ya al ciclo de Krebs con el citrato. ¿Se acuerdan? Aquí se une con el oxalacetato y entra al ciclo de Krebs. La asparagina o el aspartato o ácido aspartico, que ustedes me dirán que no estábamos hablando del ácido aspartico. Todo está en su forma de ácido, en su forma de sal, en su forma acoplada. Todos están, ¿se acuerdan cuando vimos lo de la vitamina C y que lo vamos a ver? Y que me decían que es más importante el ácido cítrico, el ascorbato, el ácido ascórbico, el ascorbino. De eso no se preocupen, que cada célula, de acuerdo a
pues los factores físico-químicos lo va a manejar como ascorbilo, como ascorbato, como ácido ascórbico. La célula sabe qué hacer con cada uno de ellos dependiendo de sus requerimientos. Igual aquí estamos hablando de asparagina, de aspartato o de ácido aspartico, que es el componente que entra ya aquí al ciclo de Krebs. Así que todo se metaboliza. Aquí dice, el organismo, este es un resumen, el aspartame se descompone en los dos aminoácidos que lo componen, el ácido aspartico en 40% y fenilalanina en 50% y el metanol en un 10%. Los aminoácidos continúan por la ruta normal del metabolismo. Por ejemplo, el aspartato, que forma el 40% del aspartame, se absorbe en el lumen intestinal, donde juega un importante papel en el ciclo del nitrógeno, pero además ingresa al ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs para la producción de energía u otros metabolitos para las funciones celulares como el crecimiento celular. Ahora, la fenilalanina, que forma el 50% del aspartame, ingresa a unas rutas metabólicas como la que permite la síntesis de las catecolaminas, formando la L-tirosina que produce la L-dopa, dopamina, noradrenalina y adrenalina en algunas neuronas. En cuanto al metanol, producido en muy baja cantidad, en el 10%, es potencialmente tóxico si sobrepasa cierta concentración en el plasma. Los niveles tóxicos del metanol oscilan entre 200 y 500 miligramos por kilogramo de peso. Por ejemplo, una lata de refresco de 330 mililitros endulzado con aspartame contiene 550 miligramos por litro, que equivale a 18.3 miligramos de metanol, que a la vez equivale a 0.26 miligramos por kilogramo en una persona de 70 kilos de peso. Las pequeñas cantidades de metanol producido son excretadas como cualquier alcohol producido por el consumo de alimentos naturales como el plátano y el jitomate, ¿sí? Entonces se elimina incluso como agua o como dióxido de carbono, que ya vimos cómo es su metabolismo, ¿sí? Así que no hay ninguna situación de riesgo. Aquí ahora, ¿cómo se convierte ese metanol en agua y dióxido de carbono? Pues aquí tenemos la reacción, la alcohol deshidrogenasa, que es la aldehído deshidrogenasa o alcohol deshidrogenasa, que son etapas de degradación del alcohol metílico. Ese metanol, ¿saben por qué tiene así como mucha fuerza los opositores? Porque el otro nombre del formaldehído es el formol, ¿sí? Entonces, cuando uno dice, pues el formol es para conservar pues los tejidos o se utilizan en muchas cosas industriales, ¿sí? Pero puro, aislado, con súper concentrado y en altas cantidades. Pero este formaldehído o formol proveniente del alcohol metílico que se formó de la fenilalanina, la degradación, se modifica, se transforma gracias a enzimas que tienen todas nuestras células, pero fundamentalmente esto se ha estudiado en los hepatocitos y activan la conversión hasta agua y dióxido de carbono. Aquí participa un derivado del ácido fólico,
Otra vez tenemos al complejo B participando en todos los procesos de degradación. Y lo mismo ocurre con el etanol, el alcohol en los alcohólicos, o sea, ellos, que ahorita vamos a ver, los que se meten alcohol metílico en lugar de alcohol etílico, porque son indigentes, los indigentes que se toman el alcohol pues de lo que encuentran, ¿no? Y entonces las mismas enzimas que tenemos para degradar los alcoholes que se forman de nuestros alimentos se utilizan cuando se sufre de alcoholismo, pero hay una capacidad, y cuando se sobrepasa esa capacidad es cuando se obtienen ya los efectos de un alcoholismo crónico, ¿sí? Y aquí está desglosada las reacciones que van ocurriendo para convertirse pues en un derivado de los folatos cuando se convierte ya aquí de ácido fórmico en agua y dióxido de carbono. Y son todas las reacciones intermediarias para llevar finalmente al agua y dióxido de carbono que se eliminan de manera normal, ¿no? Y a través de la respiración y a través de la orina y heces fecales. Y aquí está, pues, cómo se lleva a cabo a nivel del hígado, a nivel del hepatocito y a nivel mitocondrial. Todo eso, cuando se bloquean todos esos mecanismos, pues entonces sí ya vamos a tener la acidosis metabólica que nos lleva a muchas patologías, ¿sí? Incluso pues a la ceguera que produce el acúmulo del ácido fórmico, producto de la ingesta de grandes cantidades del metanol. Pero aquí está nuevamente la degradación, aquí está equivocado, es CO2 más agua, producto de un derivado de la vitamina B9, ¿sí? Y pues está contenido en muchísimos alimentos, lo metemos de manera continua, pero no lo sabemos, ¿no? Porque pues están contenidos para mejorar el sabor y nos ingresan de manera indiscriminada y lo metemos nosotros de manera inconsciente, porque pues bien que degustamos que un heladito, que un postrecito y evidentemente nosotros no los estamos preparando y siempre tienen ese contenido, pero en una dosis en la que es aceptado pues, por las muy diferentes asociaciones, agrupaciones que están encargadas de esa vigilancia de que todo esté dentro de los límites que no produzcan deterioro a nuestro organismo. Pero vean ustedes, por ejemplo, en estos artículos que son detractores del uso del aspartamo, nos ponen así. Todo esto, incluso hay muchos medicamentos que lo contienen, nos lo ponen así realmente muy deprimente y que no lo debemos usar. Pero está comprobadísimo en mujeres embarazadas, en personas normales, saludables, en los niños, y pues siempre se debe de hacer una prueba para que los pacientes diabéticos también pueden utilizarlo sin ningún riesgo, porque ya está comprobado en muchísimas investigaciones. Y aquí, por ejemplo, dice que un refresco dietético contiene aproximadamente 185 miligramos. Una persona de 68 kilogramos, por ejemplo, tendría que beber más de 18 latas de refresco al día para exceder la ingesta diaria recomendada, que es de 40 miligramos. Y alternativamente necesitarían casi 15 latas para superar la recomendación de la
Esta es de Estados Unidos y esta es de Europa, las asociaciones que vigilan a nivel mundial el beneficio o perjuicio que pueda tener cualquier aditivo, no nada más los edulcorantes. Y pues aquí está lo que los detractores dicen. Los activistas contra el aspartame afirman que existe un vínculo entre el producto y el desarrollo de numerosos padecimientos que incluyen cáncer, convulsiones, dolores de cabeza, depresión, el trastorno del déficit de atención e hiperactividad, mareos, aumento de peso, malformaciones, lupus, Alzheimer y esclerosis múltiple. Eso es lo que manejan basándose en la toxicidad del metanol fundamentalmente. Pero aquí está el daño que sí produce el metanol cuando se ingiere en cantidades pues muy anormales, ¿no? Estos pacientes, ¿no? Estas personas que se ubican dentro de los indigentes y que toman el alcohol desinfectante que utilizamos o que el tiner, todos sus derivados, el metanol está dentro de todos estos solventes. Se conoce también como el alcohol de madera porque es extraído justamente de estos derivados vegetales y evidentemente pues la concentración es altísima, ¿no? Y pues definitivamente una ingesta indiscriminada que hacen estos personas, se llega en un trago sencillo, tiene 1 onza, que es equivalente a 30 mililitros, pero pues ellos se alcoholizan con lo que encuentran y pues justamente si tiene esos efectos francamente agresivos, ¿no? Que reportan desórdenes visuales, la ceguera, confusiones, coma y desde luego puede ocurrir la muerte. Y pues el efecto está a nivel mitocondrial, cómo afecta todo lo que es la cadena respiratoria. Así que no hay producción de ATP y pues con eso tenemos ya todos los problemas irreversibles, ¿sí? Pero es cuando se está, pero en eso se basan los detractores, pero cuando tenemos esas dosis. Entonces, se ha comprobado en muchos experimentos, en muchas investigaciones, en muchos tipos de poblaciones, el efecto del aspartame y se ha comprobado que no es negativo su consumo. Pero sí se debe de tener la precaución en las personas que padecen de fenilcetonuria, que pues como su nombre lo indica, no pueden metabolizar la fenilalanina, se acumula y como todo metabolito en exceso o en deficiencia nos va a crear muchas alteraciones. Y ustedes van a ver en cada una de las cajitas que tiene esa advertencia, precaución en los fenilcetonúricos, porque pues ya vimos que la molécula del aspartame está conformada por el ácido aspartico y la fenilalanina. Entonces, la fenilcetonuria es una enfermedad rara, es transmitida genéticamente, tienen que ser portadores los dos padres para que se dé la mutación, bueno, se sume el efecto o de las dos partes de la aportación genómica y que se dé una disfunción en el gen que codifica para la síntesis de la proteína que funciona como enzima
y que transforma a la fenilalanina en tirosina. Esto ya lo vimos cuando hablamos de enfermedades neurodegenerativas en las que no hay la síntesis normal de la dopamina, noradrenalina y adrenalina, que es el metabolismo de las catecolaminas. Entonces, el precursor siempre es la fenilalanina, que vuelvo a insistir, tiene que entrar por la dieta, que por un lado eso es muy ventajoso para estos pacientes porque eliminando la ingesta de fenilalanina, pues palia mucho la enfermedad y se les administra tirosina, que es el precursor de todas las catecolaminas. Cuando tienen este problema, evidentemente el acúmulo, el exceso de la fenilalanina nos produce trastornos mentales que pues son de muy diferente nivel, pero como se detecta desde muy temprano, entonces sí se puede ya modificar la dieta y de esa manera puede llevar una vida relativamente normal los pacientes. Pero muchos casos de autismo, de actitudes agresivas o de hiperactividad se pueden deber a ese defecto metabólico. Es una enfermedad metabólica. Por eso es que se tiene que tener mucho cuidado al administrar estos suplementos porque contienen fenilalanina, y si nos encontramos con pacientes que cursan con esta enfermedad, sí podemos tener problemas muy serios. Pero de ahí en fuera no hay ninguna restricción respecto al uso de cualquiera de estos suplementos que pueden participar de una manera muy relevante para todavía mejorar la calidad de vida de personas que, entrecomillado, no tienen ninguna enfermedad, y para los que van a recuperar ciertos padecimientos, pues son unos soportes muy, muy importantes. Entonces, cuando ustedes tengan estas cajitas en su mano y vean la parte posterior, ahí van a encontrar esa advertencia, y pues ahora dice uno, ¿y dónde está la fenilalanina? Cuando vean que tiene aspartame o aspartamo, ya sabrán que el aspartame está constituido por dos aminoácidos, dentro de los que la fenilalanina es uno de ellos, incluso en mayor abundancia. Acuérdense, un porcentaje es de ácido aspartico, un mayor porcentaje es de fenilalanina y una mínima proporción es de metanol, que el metanol no está como tal, se produce cuando se está metabolizando el aspartame, ¿sí? Porque el aspartame no entra con el metanol, entra el grupo metilo en la fenilalanina, y al metabolizarse se forma el metanol, que normalmente se nos produce por muchos nutrimentos, por muchos nutrientes, frutas, verduras, pero nuestro organismo lo metaboliza, tiene la capacidad de degradarlo y formar agua, dióxido de carbono. Así que no hay por qué tener esa duda, porque les digo, siempre es cuestión de información, es conocimiento. Cuando tengamos duda de algo, hay que meternos a investigarlo y ya con conocimiento de causa, aceptarlo o desecharlo.
pero no porque oí, no porque me parece, no porque pues me comentaron, no, no, no. Hay que hacer todo con conocimiento de causa. Pues eso es lo que les tengo preparado para hoy y espero que haya despejado las dudas que siempre nos producen estos edulcorantes. En particular, hablé del aspartame, de los otros no los he investigado al grado que investigué esta molécula, pero tienen sus pros en el aspecto de la eliminación, de la ingesta de lo que nos está haciendo daño, que es la glucosa y en particular la fructosa. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Para ello le pido a los participantes que por favor las escriban en la sección apropiada para ello, que es la que dice preguntas y respuestas, o puede aparecerles con una Q